Buenas tardes, compañeros y doctora presente. Este día vamos a hablar sobre el tema de sexualidad humana. Para comenzar vamos a desarrollar qué es sexualidad. Realmente la sexualidad es una de las características central que define al ser humano, que está profundamente vinculada con la efectividad y la interacción social de las personas. Además, logra integrar en el funcionamiento los elementos biográficos psíquicos de la realidad orgánica. La sexualidad comprende la conexión, la conducta, diversos aspectos de la humanidad personal, familiar, social, que a la vez están como modalidad para poder influir en la cultura, en el ambiente y en la educación. La sexualidad humana tiene como diferentes funciones: la reproductividad, la efectividad, la comunicación, el placenterismo, la recreatividad y también el intercambio social. Esto realmente se encuentra desde los primeros momentos del ciclo vital. Y el ciclo vital vamos a desarrollar más adelante. La individualidad, el compañerismo, la humanidad y sus propios procesos evolutivos. También la Organización Mundial de la Salud establece con la Sociedad Mundial de la Sexología, produce tres aspectos que ellos serían el ser humano es central durante toda su vida. Y también comprende el sexo, la identidad, el género, el rol y la orientación sexual. Y también entramos en la etapa de erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. La sexualidad, experimenta, expresa, piensa, desea también la creencia, las actitudes, los valores, los comportamientos, las prácticas y los roles y las relaciones. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, también esta definición en la Organización Mundial de la Salud establece la complejidad de la sexualidad. Una de las competencias necesarias por donde aborda el estudio de la sexualidad es que precisamente la mente abierta, la situación con múltiples variedades que cabe con el tiempo. También el peso de los factores biológicos pueden ser equitatorios, psíquicos y a la vez pueden haber una influencia que van a influir en todos los efectos totales de la sexualidad. También vamos a continuar a definir qué es género, qué es sexo, que estos son rangos que el ser humano debe de tener. Y entre ellos tenemos qué es sexo. Sexo es un conjunto de características biológicas que definen al ser humano. También el género es la suma de los valores, identidades, papel, práctica y culturales. Pero también vamos a hablar sobre la identidad de género. Este es el grado que debe de tener la persona para poder identificarse si es sexo masculino o femenino. Y también algunas identidades que desarrolla el ser humano en el género. También la orientación sexual, esto depende de la persona, del erotismo, del desarrollo mutuo que va a generar el género. Y también el erotismo, que es la capacidad del humano de experimentar. La actividad sexual es una expresión y la vida efectiva es la que el ser humano lleva durante su vida de desarrollo. También vamos a decir que la salud sexual la define la Organización Mundial de la Salud como el estado de bienestar físico, emocional, mental, social
y relaciona la sexualidad realmente a esto, pero realmente lo que quiere dar a entender que durante la ausencia de las enfermedades, de las disfunciones, de la salud, requiere aproximadamente respetuosidad, sexualidad en las relaciones sexuales, así como las posibilidades de tener experiencias sexuales placentarias durante su vida, me imagino, ¿vean? También la salud sexual es, como le había dicho, el estado de bienestar emocional, mental, social, y la Organización Mundial de la Salud, hablando de otros 3 aspectos básicos, es la amplitud para disfrutar la actividad sexual, también la ausencia de los temores, sentimientos, vergüenza que va a sentir la persona, ¿vea? Y la ausencia de trastornos orgánicos, las enfermedades, la deficiencia de entorpecer, ¿verdad?, sobre la actividad sexual y reproductiva. Ahora entramos a un tema que todo ser humano tiene derecho, y son los derechos sexuales. Acá vamos a decir que los derechos sociales constituyen como la plataforma para la construcción universal de la salud sexual. ¿Qué busca? Busca generar respeto, conceptos básicos como la libertad sexual, la diversidad sexual, igual que compromete la equidad, la inclusión personal, social, sin ninguna discriminación. También sobre los derechos vamos a hablar sobre el derecho de la libertad sexual. Posibilidad de una expresión plena, ¿verdad?, que tiene que tener el ser humano. También el derecho de la autonomía, dice, y integridad, y también la seguridad sexual del cuerpo. Esto es cuando me imagino que es la capacidad para poder de tomar una decisión, y sobre la cual el ser humano debe de desarrollar según sea su personalidad. Tiene que tener la capacidad primero orientado y después llegar a la última etapa, que es la etapa del placer. Ahora, derecho a la privacidad sexual son derechos de una decisión, realizar conductas íntimamente con otras personas. También el derecho de la equidad sexual esto da derecho a un rechazo de todas formas. Bueno, ahí sabemos que hay rechazo familiar, rechazo de la sociedad, que se va a ver vinculadamente en y ese es uno de los derechos muy importantes. También el derecho de placer sexual, ahí de cada quien, vean, es un reconocimiento universal de los derechos de cada persona. Y también el derecho de la expresión sexual, emocional. Es que toda persona tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, a través del contacto físico, a través de la expresión emocional y el amor, la última fase, el amor. Y también el derecho de la libre asociación sexual, es la probabilidad de contraer, o no, matrimonio, de divorciarse también, y de establecer con otro tipo de sociedades que le permitan entrar a ese vínculo y no después ser discriminado. También el derecho a la toma de decisión reproductiva libre de su posible. Aquí comprende el derecho de incluir y tener hijos. Le permiten a estas parejas tener hijos, adoptarlos y poder desarrollar una vida normal como alguna pareja normal. También el derecho de la información se basa en el conocimiento científico, y la información sexual debe ser generada por mucha investigación y científica, porque la investigación científica abarca todo. Y el derecho a la educación sexual, aquí tenemos un proceso que debe de continuar. Estas personas deben ser sometidas a un derecho de educación. También el derecho a la atención de la sexualidad, la atención de la salud establece, dependiendo de dónde, la prevención, la promoción y el tratamiento y la rehabilitación. Y para continuar, el desarrollo psicosexual en el ciclo vital, la infancia.
La infancia, desde el momento del nacimiento, se está asignado características y papeles. Está lo del desarrollo. Vamos a hablar del desarrollo psicosexual en el ciclo vital. Encontramos en la infancia, desde el momento del nacimiento, se está asignando características y papeles sexuales a las personas, según la apariencia de los genitales, el nombre, la indumentaria y el tipo de juguetes que reflejan esa percepción básica de ser hombre o ser mujer hacia los 18 meses de edad. Se conforma, según John Money, el núcleo de identidad de género con el cual los menores existen. En la adolescencia se da la fusión del influjo hormonal con los cambios psicológicos de formación para la vida adulta. Se produce la maduración de la autoimagen y se presentan fenómenos orgánicos que capacitan para la función sexual y reproductiva, crecimiento en estatura y peso y maduración de los genitales internos y externos, así como la aparición de los caracteres sexuales, la primera menstruación y la primera eyaculación. El adulto experimenta diferentes procesos de vivencia de su sexualidad dependiendo de sus condiciones físicas, psicológicas y sociales. Un paso trascendente en el adulto joven respecto al adolescente es la configuración del erotismo dual, lo que implica el desarrollo de complejas estrategias de acercamiento, comunicación y seducción. Asimismo, se producen cambios significativos en la relación de pareja, con la sexualidad incluida, que se inscriben globalmente en el proyecto de vida. La sexualidad despliega funciones en campos como la comunicación, la recreación, la consolidación de pareja, de igual manera en las disfunciones sexuales, que llegan a poner en crisis la estabilidad de la unión y pueden generar rupturas definitivas. En la adultez mayor, en las personas de la tercera edad, la sexualidad sufre importantes modificaciones derivadas de los procesos propios del envejecimiento y de las nuevas realidades psicológicas y sociales que suelen acompañar a esta etapa de la vida. En las mujeres, la menopausia genera disminución de la lubricación y atrofia de las paredes vaginales con presentación de dispareunia o dolor durante la penetración. En estos casos resulta útil el empleo de lubricantes íntimos a base de agua y de cremas vaginales con estrógenos, luego de la valoración por la ginecología. En los hombres, la presencia de disfunción eréctil amerita una evaluación sistémica con el fin de descartar la presencia de arteriosclerosis en otros frentes, como las arterias coronarias. El deseo sexual en hombres y mujeres está mediado por la actividad dopaminérgica. En lo hormonal, la testosterona libre determina la intensidad de frecuencia del deseo o el interés sexual. En el deseo sexual participan estructuras cerebrales del sistema límbico como el cíngulo, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Esta fase se caracteriza por la motivación o afinidad para iniciar y continuar un encuentro sexual. También se manifiesta en la receptividad para las propuestas sexuales. En lo psíquico se evidencia en la presencia de las fantasías y en la planeación de conductas con fines eróticos. Algunos antipsicóticos producen estados de hiperprolactinemia que derrumban el deseo sexual. La anedonia, que acompaña a los cuadros depresivos, también se expresa como bajo deseo sexual. La excitación. Esta fase corresponde al proceso general de activación fisiológica y psíquica para el encuentro sexual. En general se producen dos grandes fenómenos: vasocongestión y miotonía. La vasocongestión busca generar el aporte necesario de sangre para los órganos pélvicos que participan en el coito. La miotonía refleja también el estado de activación y facilita los movimientos y posturas asociados a la cópula. En el hombre, la excitación se manifiesta esencialmente como erección del pene y se trata de un proceso generado a partir de estímulos neuronales centrales y periféricos. La señal nerviosa actúa en el endotelio para que se libere óxido nítrico. Este a su vez actúa en la célula del músculo liso vascular y genera en último término ¿cuándo se produce la erección?
Durante la fase de excitación se producen otros fenómenos fisiológicos como la rubicundez facial, el aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, la erección de los pezones y de las tetillas y cambios de color de los genitales. Orgasmo. Es la fase de expulsión del semen en la cual es proyectado al exterior por medio de contracciones musculares en la uretra cada 0.8 segundos. En el hombre se produce inicialmente la fase de emisión en la que el flujo seminal se colecta en el bulbo de la uretra y se acompaña de una sensación de inminencia del orgasmo. En la mujer se producen contracciones de los músculos del piso pélvico y el tercio externo de la vagina también cada 0.8 segundos. El útero también se contrae durante el orgasmo y dura en promedio entre 3 y 15 segundos estas contracciones. La resolución y satisfacción. Luego que se produce el orgasmo, se genera un proceso de cambios de activación sexual que reducen los valores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, así como la presión arterial, y se acompaña de una sensación de relajación y de bienestar. Luego que ha sucedido el orgasmo, como les mencionaba, toda la actividad sexual se disminuye, por lo tanto todos los valores y signos que les mencioné empiezan a reducirse y se da una etapa como de relajación y una etapa placentera. La neurología de la respuesta sexual. En los hombres los testículos producen el 95% del total de andrógenos y algunos estrógenos. En las mujeres, los ovarios y las glándulas suprarrenales producen la testosterona. La respuesta sexual comprende mecanismos centrales y periféricos. Estos últimos corresponden principalmente a reflejos como el bulbo cavernoso. Los estímulos de diversas fibras sensitivas. Neurología de la respuesta sexual. En los hombres los testículos producen el 95% del total de andrógenos y algunos estrógenos. En las mujeres los ovarios y las glándulas suprarrenales producen la testosterona. La respuesta sexual comprende mecanismos centrales y periféricos. Estos últimos corresponden principalmente a reflejos en el bulbo cavernoso. Los estímulos de diversas fibras sensitivas son evaluados a nivel central en el tálamo como relevantes para el placer y la respuesta sexual. Los mecanismos sexuales espinales están bajo control inhibitorio de neuronas del núcleo paraganglionar por medio de la serotonina. Ahora les hablaré acerca de la diversidad sexual. La diversidad sexual alude al patrimonio individual y colectivo que representan las diversas formas de vivir la sexualidad y el erotismo del contexto con mutuo respeto por los derechos sexuales. Una de las formas de expresión de la diversidad sexual corresponde al espectro de la orientación sexual. Por orientación sexual se entiende la organización específica del erotismo y vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual, ya sea hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre y demás. También puede ser entendida como la atracción erótica sostenida a miembros del propio sexo, el sexo opuesto o ambos, homosexual, heterosexual o bisexual, respectivamente, como les mencionaba. La visión dimensional actual de la orientación sexual la identifica como un espectro en el que cada persona se ubica acorde a sus intereses sexuales y la biografía que ha construido. Alfred Kinsey, que es un biólogo que fue de los primeros pioneros en investigar la sexualidad, consideró la propuesta del espectro de la orientación sexual en una escala del 0 al 6. Esta escala corresponde de la siguiente manera. 0 es exclusivamente heterosexual. 1 es predominantemente heterosexual, que en escasas ocasiones o en contextos muy específicos y no repetitivos ha tenido fantasías o conductas homosexuales, homoeróticas o afinidad marcada por el mismo sexo. 2 corresponde a predominantemente heterosexual, aunque a veces con conductas o fantasías homosexuales, homoeróticas o de afinidad marcada con el mismo sexo. 3 es igualmente
homosexual y heterosexual. Y 4 es predominantemente homosexual, aunque a veces con conductas o fantasías heterosexuales o hacia el sexo opuesto. 5 es predominantemente homosexual, que en escasas ocasiones o contextos muy específicos y no repetitivos ha tenido fantasías o conductas heterosexuales o afinidad marcada por el sexo opuesto. Y el 6 es exclusivamente homosexual, sin fantasías ni conductas hacia el sexo opuesto. La orientación sexual. La orientación sexual es un proceso de continua interacción de la estructura biológica y psíquica de las personas con el entorno en cuanto a la sexualidad. La orientación sexual humana corresponde a un conjunto de posiciones variables en la población, pero que no excluyen una de las otras. No obstante, la mayoría de las personas homosexuales y bisexuales suelen realizar un proceso complejo de exploración interna, reconocimiento y apertura de orientación sexual llamado coming out o salir del closet, que corresponde a un proceso por el cual un hombre o una mujer reconoce su orientación sexual, enfrentando el estigma de la sociedad y se acepta a sí mismo con firme resolución. El proceso de coming out o salir del closet incluye 4 etapas: negar o aceptar parcialmente la orientación homosexual y realizar intentos por cambiar, en la primera etapa. La segunda etapa es aceptarla sin combatirla. La tercera etapa es admitir ante la comunidad homosexual, participando en actividades sociales con otros homosexuales. Y la cuarta es admitirla y profesarla públicamente ante las comunidades homosexuales y heterosexuales. Varios estudios muestran que las cifras de prevalencia homosexual masculina y femenina oscilan entre 1% y 5%. Resulta difícil establecer un porcentaje exacto, dada la variabilidad que presenta la misma conducta homosexual. Desde 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y adoptó una resolución rechazando la discriminación a las personas homosexuales. Y 20 años después, la OMS removió la sexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. Ahora les hablaré acerca del periodo refractario. El periodo refractario solo se aplica al hombre, considerando que es el espacio de tiempo que necesita éste para volver a eyacular tras una eyaculación previa. Por otra parte, hay que tener en cuenta que parece que el periodo refractario aparece tras la eyaculación, no tras el orgasmo. Como diferentes personas cuentan en sus experiencias sexuales, que hay un periodo en el cual el hombre necesita recuperarse, a diferencia de la mujer que puede tener múltiples orgasmos de forma seguida sin ningún problema. A eso le llamamos el periodo refractario. Ahora mi compañero. El espectro eyaculatorio. Los trastornos del espectro eyaculatorio comprenden lo que es la eyaculación rápida y lo que es el retardo en la eyaculación o la ausencia de la misma. Una de las principales consultas sexológicas en el hombre, casi de todas las edades, es la eyaculación rápida o precoz. Se trata esencialmente de una dificultad para controlar el momento de lo que es la eyaculación. El momento oportuno está determinado por las expectativas sexuales del mismo hombre y por lo que su pareja estima que es conveniente. Hasta el momento no se ha llegado a un consenso global acerca de cuánto tiempo es el adecuado entre lo que es la penetración y la eyaculación. La eyaculación precoz es considerada la disfunción sexual masculina más frecuente. Puede afectar entre lo que es el 15 y el 40% de los hombres. Entonces la eyaculación precoz tiene varias clasificaciones. Está la primaria, que significa que la persona siempre ha tenido la disfunción en el control de la eyaculación desde el comienzo de su vida sexual activa. Es la más frecuente de todas las disfunciones. La secundaria, la persona en este caso había tenido un adecuado control eyaculatorio, pero a partir de lo que es alguna experiencia, trauma o procedimiento comienza a presentarla. La general, que quiere decir que la eyaculación precoz se presenta en lo que es todas o la gran mayoría de las relaciones sexuales. La situacional se denomina así porque se presenta la eyaculación precoz solo en determinadas situaciones o en ciertas parejas frecuentemente. El temor a ser sorprendido teniendo una relación sexual extramarital o en público puede favorecer a la precocidad en la eyaculación.
Las parafilias y las conductas sexuales alternativas. Los distintos modelos y teorías psicológicas sobre el funcionamiento sexual en los humanos tratan de explicar las desviaciones que representan las parafilias. Lo que antes se denominaba perversión o aberración, hoy son entendidas como parafilias o conductas anormales de la sexualidad. Dentro de las que son las parafilias está la pedofilia, que en este caso se encuentran fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, ya sean impulsos sexuales o comportamientos que involucran actividad sexual con niños prepubertos o algo mayores. Generalmente andan entre las edades de los 14 años o menos. La mayoría de los pedófilos son heterosexuales. Está el fetichismo, que es una parafilia, la activación al placer sexual que está vinculado con la contemplación o manipulación de objetos inanimados o en una parte del cuerpo. Se excluyen otras fuentes habituales de excitación, por lo general se prescinde del contacto humano. El travestismo dice que es una parafilia que se encuentra frecuentemente en hombres. Su orientación sexual puede ser heterosexual, aunque su excitación la obtenga al vestirse como mujer. Se caracteriza por fantasías y actos sexuales relacionados con vestirse con prendas propias del sexo opuesto, para excitarse sexualmente y como coadyuvante de la autoestimulación o el coito. El artículo prenda se lleva puesto, no solo se observa o se acaricia. La hipoxifilia o asfixia. El hipoxifílico sabe que al reducir el aporte de oxígeno al cerebro potencia la experiencia placentera en el orgasmo. Para lograrlo utiliza presión en el cuello mediante cuerdas o prendas de vestir. Otros recurren a la inhalación de gases como el óxido nitroso. Son cada vez más frecuentes las muertes causadas accidentalmente en lo que son las prácticas hipoxifílicas. Está también el sadismo sexual. Este se refiere a ocasionar dolor a la pareja y de esta forma obtener lo que es el orgasmo. El voyerismo, que se caracteriza, está el voyerismo y está el exhibicionismo. El voyerismo, que es que sienten placer al espiar a las demás personas. En cambio, el exhibicionismo son las personas que sienten placer. Un ejemplo puede ser cuando se masturban en público. También está el froteurismo, que ese puede ser no consensuado y consensuado. El no consensuado tenemos que es catalogado como un abuso sexual. El froteurista acaricia sin la aprobación de lo que es la víctima y regularmente la sorprende cuando ésta se encuentra de espaldas. Está lo que es el consensuado, que el froteurista va a identificar lo que es la persona y busca el contacto de y esta no pone resistencia, pues le causa placer. Y está el consensuado previamente, que el encuentro se arregla por medio de redes sociales y los interesados acuerdan una hora y un lugar para subirse juntos, puede ser en un autobús. Gracias.